¿Qué significa que haya un mensaje repartido en 3 ángeles que le anuncian el evangelio a todo el mundo? ¿Qué es tener un evangelio eterno? ¿Y cómo estamos involucrados en esta predicación? Bueno, pues en nuestra introducción número 3 del folleto que se titula 3 mensajes cósmicos, hoy analizaremos el mensaje del primer ángel en una primera parte, solo en una frase que nos va a introducir en esta interesante experiencia. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestra introducción 3 se titula El Evangelio Eterno. Antes de comenzar, quiero agradecer a Eric Bakiax, quien me ha prestado su estudio de grabación aquí en Nueva York, para poder grabar no solamente esta introducción, sino todos los videos que van a salir durante esta semana. Eric, muchísimas gracias. El Evangelio Eterno, Apocalipsis 14:6. Entonces vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Es muy interesante que Apocalipsis 14, en la estructura que ya les hemos explicado, nos enseña que hay 3 cosas. En la primera parte de Apocalipsis 14 cuenta cuando ya los 144,000 estén en el cielo, con el sello de Dios aquí en la frente, que es su carácter, por ser fieles a los mandamientos de Dios, específicamente al 4º mandamiento, y que ya en ese momento, ahí en Apocalipsis 14, ya se encontrarían en el cielo. Luego, del versículo 6 en adelante, va el mensaje de los 3 ángeles. Hay que adorar a Dios porque llegó el juicio y hay que adorarlo en el día del Creador, en el sábado. 2, hay que salir de Babilonia. Babilonia se cayó. Y 3, un poder político religioso llamado la bestia va a imponer un sistema de adoración falso en el mundo. Cuando terminan esos 3 mensajes, entonces aparece al final de Apocalipsis 14 las uvas y el trigo. Quiere decir que todos los que escucharon y entendieron el mensaje de los 3 ángeles tomaron 2 decisiones. Uvas que representan a los impíos y serán muertos en la segunda venida de Jesús, y trigo que representa a los salvados y son llevados al cielo. Con esto en mente, hablemos ahora de lo siguiente. Punto 1. 3 ángeles. La palabra ángeles viene del griego ágelos, que significa mensajero. Esa palabra ágelos o mensajero puede aplicarse a los ángeles de Dios o a nosotros cuando nos convertimos en mensajeros. Estos ángeles son una representación del pueblo de Dios en la tierra. Nos representa a nosotros porque nosotros somos los encargados de ir a dar estos mensajes. Porque si hay un mensaje, se necesita un mensajero. Lo interesante son las características de estos 3 mensajes. Miren las siguientes características. Divino, celestial. El mensaje vino del cielo. El mensaje vino de Dios. Esto es muy importante. No es un mensaje humano. No es acomodar la Biblia a lo que yo creo y pienso, sino es lo que Dios piensa. No sacarla fuera de contexto. Por eso es que tenemos tantas denominaciones y la interpretamos de manera diferente. Hemos de pedirle al Señor con mucha cordura y sabiduría y humildad, dame, Señor, luz para entenderlo como tú quieres que yo lo entienda, no como me lo explican fuera de contexto. Por eso cuando usted vaya a su iglesia, a cualquiera, tome nota de todos los textos, vaya y compárelos en la casa y no coma entero. Ahora, si la predicación a la que usted asiste es una echadera de chistes y no está basado en lo bíblico, y no es un mensaje bíblico,
y no profundiza de un texto del uno para el otro, sospeche grandemente porque quizás no sea la predicación del verdadero evangelio. Así que es divino y celestial. Segundo, los mensajes son mundiales. Es mundial. Toda tribu, nación, lengua y pueblo, cada barrio, cada colonia, cada comunidad debe saber este mensaje. Eso significa que no pueden ser movimientos independientes o yo de manera independiente para poder hacerlo. Necesitamos una unidad. Juan 17. Señor, que estos que se van a predicar el evangelio estén unidos, no se dividan, no se muerdan entre unos y otros. Necesitamos unidad, criterios unidos, doctrina unida y sana de la Biblia, porque no puede haber doctrina sana en un lugar donde se me hable de un falso día de reposo. Piénselo bien. Es que asiste donde hay doctrina sana, pero ya predican que el día de reposo no es el séptimo día del sábado. Entonces no puede ser una doctrina sana. Y tiene que ser un movimiento que vaya a todo el mundo. Y finalmente, en esta parte de 3 ángeles, hago énfasis. Los mensajeros somos nosotros, no son los ángeles del cielo. Ellos ya hubieran terminado de predicar hace rato, pero Dios se lo encargó a la humanidad para que seamos parte de la predicación, un privilegio. Y en segundo lugar, cada vez que vamos y predicamos y compartimos el evangelio con otras personas, nosotros, los que vamos, somos los beneficiados. Por eso es que usted tiene un hogar tan dividido, por eso es que se pelean en su casa, por eso es que los hijos se nos vuelven rebeldes, porque no estamos involucrados en la predicación del evangelio. Hasta tarde llegamos a la iglesia y le enseñamos a los hijos el mensaje más incorrecto e irrespetuoso del Dios grande que está en los cielos. Es con nosotros. Nosotros somos los 3 ángeles que tenemos que ir a predicar como mensajeros, el águilos de Dios, para compartir esta predicación al mundo entero. Punto 2. Evangelio eterno. Esta palabra es muy interesante, se parece a otra que se llama fuego eterno en la Biblia. ¿Por qué se llama fuego eterno? Y la gente dice porque arde todo el tiempo y nunca se apaga. Y no es así. Se llama fuego eterno porque lo envía el Eterno y destruye absolutamente todo, como dice el libro de Judas, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno y no existen hoy. Bien, esto es igual a evangelio eterno. Esto nos resuelve un problema. Muchos dicen que el Antiguo Testamento es de los judíos y no es para nosotros, y que el Nuevo Testamento es el de la gracia para nosotros. Pero aquí dice que es un evangelio eterno. ¿Qué significa? Que en Génesis hay evangelio, que en el libro del Éxodo hay evangelio, que en el libro de Levíticos hay evangelio. ¿Por qué? Porque el autor del evangelio es el Eterno, a través del Espíritu Santo, y un hilo que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hace de todo un evangelio eterno, un solo evangelio. No hay 2 métodos de salvación, por obras y por gracia. Mentira. Todo en la Biblia es salvación por gracia, e involucrar los 10 mandamientos como un elemento de obediencia a Dios no es tener un evangelio por obras. Jesús dijo bien claro, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El joven rico le preguntó, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Cristo le dijo, guarda los mandamientos. A María de Magdala le dice, vete y no peques más. Yo no te condeno, pero ve y guarda los mandamientos. No peques más. Lo clave de este evangelio eterno es que Cristo es el centro del evangelio. Él es el evangelio. Y en esta predicación incluimos profecía, incluimos temas de salud, incluimos temas de hogar y familia, incluimos temas de finanzas. Pero al final, cada mensaje debe ser cristocéntrico y debe llevarnos a la urgencia del tiempo del fin. Y aquí debemos guardar mucho equilibrio. ¿Por qué mucho equilibrio? Al predicar, muchos se centran solo en la predicar de profecías y apocalipsis.
Y entonces, ¿dónde quedó la vida de familia y la salud? Lo repito, el Evangelio para hoy es el de los tres ángeles. Y esos mensajes de hoy, de Cristo, en este Evangelio de los tres ángeles, debe involucrar todas las necesidades de la iglesia, pero con la condición que ya les he dicho y la repito, cristocéntrico y que apunte al tiempo del fin. Y es eterno porque está desde siempre, es el mismo, es la gracia de Cristo, es lo que nos lleva hasta el final. Ahora miren un detalle, no podemos desconocer que en este Evangelio eterno se nos advierte sobre la gran guerra que vivimos en el mundo. Estamos entre una división entre el bien y el mal. Cristo saca su evangelio, Satanás saca su falso evangelio. Cristo saca su día de reposo para recordar al Creador, Satanás saca su falso día de reposo para que creamos en el evolucionismo. Un sistema de obras de salvación por gracia, Él la pone por salvación por obras. ¿Debemos amar a Dios? No, hay que tenerle miedo a Dios. El centro de este evangelio es la segunda venida de Cristo. Por eso el capítulo 14 de Apocalipsis, en la última sección, termina con la segunda venida. Y es una representación del Señor con una hoz, un elemento del labrador del tiempo de Cristo. Todavía en unos lugares la usan para cegar, recoger el trigo o para cortar y vendimiar las uvas. Si el centro es la segunda venida de Cristo, hemos de concentrar nuestra vida, nuestra predicación y el cumplimiento de nuestra misión en esa linda obra, la segunda venida de Jesús. Así que es un evangelio eterno el que hay en Apocalipsis, porque recorre toda la Biblia y debe ser un mensaje cristocéntrico que apunte al tiempo del fin. El tercer punto es ir por todo el mundo. Se repite muchas veces en Apocalipsis 14:6 dice que este evangelio, que es eterno, debe predicarse a todos los que viven en la tierra. Todos. Y comienza desde lo grande a lo pequeño, nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que yo, tú, nosotros todos estamos involucrados en esta predicación. Por eso yo de manera independiente, haciendo esfuerzos independientes, separándome de la iglesia, teniendo mi propio ministerio independiente, yo no voy a lograr nada. Nunca voy a hacer nada. ¿Por qué? Yo encerrado en mi casa grabando y predicando temas, pues sí puedo llegar a muchos lugares del mundo, pero se necesita una iglesia que denominacionalmente hablando esté organizada y pueda poner pastores en muchos países y que tenga un sistema de penetración para muchos lugares. Por eso la iglesia debe unirse en la predicación del evangelio. Tenemos una iglesia adventista imperfecta, con problemas, con dificultades, pero si lees bien con mucho cuidado en Apocalipsis 10, dice que la iglesia que sufrió y vivió un chasco, que se comió el libro de Daniel, que era dulce y que finalmente termina siendo amargo, pues a esa iglesia amargada, chasqueada, se le dijo, es necesario que profetices, que prediques en todo el mundo. En uno de los videos de esta semana, usted podrá ver una ampliación al respecto. Ahora, ¿pero qué es lo importante aquí? Que tenemos un reto mundial, que tenemos un reto local, que tenemos un reto cercano a las familias y a las personas. Las 10 vírgenes se durmieron. Ellas eran las encargadas, Mateo 25, de hablar de la venida del esposo. El esposo viene. Prepárese todo el mundo para recibirle. Y por eso tienen aceite en sus lámparas para alumbrar su camino y alumbrar el camino de otros. Y deben estar pregonando, viene el esposo, salid a recibirle. Pues la Iglesia Adventista del Séptimo Día está involucrada en este proceso de predicación. El problema es, ¿por qué tanta lentitud para ir a predicar? ¿Por qué tanta tibieza para reaccionar? Yo les tengo una propuesta. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 6.
En Isaías 6, del 1 al 4, Dios le mostró a Isaías una visión de la gloria de Dios. Cada profeta recibió una visión de la gloria de Dios, y cuando ellos veían la gloria de Dios, algo pasaba en su vida, algún cambio ocurría. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, en el versículo 5 de Isaías 6, él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, reconoció su pobreza y su pecaminosidad. Y al reconocer su pecaminosidad, el cielo lo limpia. Ese carbón que toca los labios representa el sacrificio de Cristo que nos limpia. ¿Pero por qué los labios? Porque Dios está capacitando a una persona que ve la gloria de Dios, que se siente indigno, para ir a predicar. Bueno, cada persona debemos sentirnos en esa indignidad y humildad, pero no va a ocurrir nada en nuestras vidas, ni en la vida de otros para la predicación del Evangelio, si no vemos la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a ver la gloria de Dios si ni siquiera tomamos tiempo ni para congregarnos, ni para estar a solas con el Señor? Es necesario ver la gloria de Dios, porque cuando ves la gloria de Dios, nos pasa como lo de Isaías, y Dios toca nuestros labios. Y ahora se hace una pregunta en el 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por los miembros de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Estudiar el mensaje de los 3 ángeles, los 144,000, entender las bestias, entender las plagas, eso no es lo importante del libro del Apocalipsis. Y le dan tanta importancia a esto que lo demás se pierde. ¿Qué es lo importante? 1, encontrar a Cristo en cada página de la Biblia. Y 2, reconocer la gloria de Dios, vivirla, experimentarla, sentir el toque, pedir ese toque. Señor, envíeme a mí, yo voy. Entonces miles y miles de personas podrán levantarse en el mundo entero para predicar este mensaje. Y no tienen que ir al África, ni cruzar hacia el Asia. Ahí al lado de su casa hay un vecino, hay un familiar. En tu sitio de trabajo hay personas a quienes podemos ir compartiendo el Evangelio. Esa es la importancia del tema de esta semana. Tenemos un Evangelio eterno, porque vino del eterno y predica del eterno Jesucristo. Pues creo que hemos de prepararnos mucho mejor para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre bueno, gracias por estos mensajes. Ayúdanos a entenderlos, pero sobre todo a tomar acción de vivirlos y de estar involucrados. Gracias, oh Señor, por escuchar esta plegaria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, desde Nueva York, con la cámara de Eric Baquiax, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.